Muerte en el Pentagonito. Los cementerios secretos del ejército peruano. Un libro muy particular y sobre todo genial. Escrito por el periodista Ricardo Uceda, Muerte en el Pentagonito cuenta la historia íntima de la lucha que enfrentaron las Fuerzas Armadas del Perú contra el grupo terrorista Sendero Luminoso. Este libro destaca por su amplia cantidad de información que contiene, desde documentación, libros de investigadores, libros de militares que han luchado contra Sendero y sobre todo por una gran cantidad de testimonios inéditos de todo tipo. Las fuentes obtenidas por el autor son únicas, se trata de información contada por personas que han sido agentes directos de la guerra, o sea que han estado presentes en los operativos que aquí se narran, desde militares y víctimas de la guerra, hasta los propios integrantes de Sendero Luminoso. Un trabajo que intenta reconstruir la historia, salirse de lo convencional y oficial, ofreciendo una amplia información para este fin. Fue hecho desde el punto de vista de las fuentes, desde su perspectiva y no desde sus víctimas. Es una parte de la verdad, que muchas veces es ignorada. En este vídeo trataré de contar los primeros capítulos del libro Muerte en el Pentagonito, para que se hagan una idea de la manera de actuar que tuvo el ejército peruano enfrentando el terrorismo que asolaba en aquellos tiempos. Comenzamos. Capítulo 1. El primer Jesús Sosa. El capítulo comienza describiendo el contexto de la reciente presencia de las Fuerzas Armadas en la lucha contra Sendero Luminoso. Es diciembre de 1982, el presidente Belaúnde toma la decisión de darle la tarea al ejército, de combatir al terrorismo en las zonas rojas del departamento de Ayacucho de ese entonces. Antes, Belaúnde le dio el encargo a la policía de enfrentar al terrorismo. Le asignó la responsabilidad a esta institución, más que todo porque desconfiaba del ejército, pues estos ya lo habían sacado del gobierno tras el golpe de Velasco Alvarado, quedando así una inseguridad del presidente con los militares. Volviendo al tema, enviar a la policía no tuvo buenos resultados, no estaban bien equipados, ni de armamento y vehículos, no tenían un apoyo político total de parte del Estado, y sobre todo no conocían al enemigo. Esto es clave, la poca información sobre Sendero Luminoso en el inicio, incluso hasta fines de los años 80, era preocupante. Con todo esto la policía se vio acorralada y no logró el objetivo propuesto, de acabar con Sendero. Fue así que, Belaúnde no tiene más opción que mandar al ejército a luchar con Sendero. Esto no sorprendió al ejército, era algo que tenía que pasar. Puso manos a la obra, e instaló el 29 de diciembre en Huamanga, el primer jefe político militar de Ayacucho, al general Clemente Noel, y 10 días después se instaló un grupo de aproximadamente 30 agentes, pertenecientes al servicio de inteligencia del ejército CIE. Entre estos agentes debería haber estado el suboficial Jesús Sousa Saavedra, pero él llegó un mes después. Su madre había muerto recientemente en un viaje en ómnibus. Poco después del accidente, el agente se enteró que Sendero Luminoso había dinamitado el camino por donde pasó el ómnibus. El libro resalta la serenidad del agente ante el suceso. El mismo Sosa fue a reunir los restos de su madre para enterrarla en su tierra natal Motupé, un distrito pequeño ubicado al norte del departamento de Lambayeque. Este hecho destrozó a la gente, por supuesto amaba a su madre, y haberla perdido por causa de Sendero, el enemigo que más adelante enfrentaría, fue algo que lo destrozó. Este hecho más adelante nos pondrá a reflexionar, cómo es que uno, a través de sucesos como estos, puede llegar a convertirse en una fría, eficaz y selectiva máquina de matar. Aunque el agente, más adelante no sabrá responder si este hecho fue culpable de su frialdad, a la hora de ejecutar personas. Pero aún no hay señales de esto. El agente Jesús Sousa llega el 7 de febrero de 1983 al departamento de Ayacucho, más específico en la ciudad de Huamanga. Se hospeda en el Hotel Arequipa, pasando su primera noche con miedo, pues en medianoche se escuchaba petardos en lugares lejanos, y hasta escuchó que muchas personas se reunieron de golpe en el mismo hotel donde estaba. Al día siguiente el portero del hotel le habló sobre lo que pasó ayer, al parecer los senderistas le pedían al trabajador que los dejasen pasar por dentro del hotel y escapar por la parte trasera de este. El agente no quería saber más y simplemente se fue del hotel. En este momento Jesús Sousa fue a establecer contacto con su jefe, Edgar Paz, en el Hotel Santiago. Fue ahí donde recibió instrucciones del comandante Paz, conocido también como comandante Pato. El objetivo era reunir información sobre Sendero Luminoso, para esto le ordenó a varios agentes camuflarse de gente corriente en la ciudad donde estén. En el caso de Sosa, le ordenaron hacerse pasar por un vendedor ambulante.
La idea era que conociera a la gente del mercado y poco a poco, obtener información de estos y elaborar un informe diario de todo lo que pasara, y finalmente llevar la información al local donde despachaba el comandante, un local ubicado en la urbanización Mariscal Cáceres. Le fue dado como apoyo al suboficial El Ferniken, que también era de Lambayeque como él. Recibida la información, los agentes fueron a vender sus prendas al mercado de Huamanga. Se les dio polos, calcetines, y ropa interior de nylon como mercancía. Pasaron los días, y pronto Sosa percibió que no sacaban buenos resultados. Ellos eran extraños para la gente que los veía, y eso fomentaba una desconfianza, además vendían ropa ajena a la tradición de la ciudad. Y más extraño aún, es que gente venga a probar suerte en una ciudad desolada por el terrorismo de esos tiempos. Los agentes no lograron su objetivo. Algo curioso de este episodio es la ropa. Los agentes se dieron cuenta de que la ropa era de un material malísimo. Un testimonio cuenta que eran súper incómodos y te hacía sudar como un condenado, al parecer por contener poco algodón. Y otro dato interesante. Al parecer esa ropa fue fabricada en la empresa de la esposa del comandante Paz y entregada a los agentes. Paz niega totalmente la acusación, aunque es más probable que sea cierta. Más adelante el libro cuenta cómo estaba estructurado el servicio de inteligencia del ejército SIE, conocido también como la fábrica. Se dividía en 9 ramas de inteligencia, que hacían una tarea específica, como por ejemplo, el Departamento de Búsqueda o SIE 1, Departamento de Apoyo Técnico o SIE 3, Criptografía o SIE 4, Departamento de Difusión o SIE 8, Tesorería o SIE 9, etc. Ninguna de las ramas de la fábrica se encargaba de luchar contra Sendero Luminoso. En esos momentos se le daba más importancia a la guerra de las Malvinas o al conflicto con el Ecuador, pero nada relacionado a combatir al terrorismo. Por cierto, el agente Jesús Sousa pertenecía al SIE 1. Pasaba el tiempo y el ejército sabía que en cualquier momento su presencia sería necesaria, y debían estar listos. Desde la fábrica se mandó a elaborar un informe que sirviera como base para el ejército. El informe fue elaborado por el suboficial, Paul Ortega. Pero como se dijo antes, no se conocía casi nada sobre Sendero, ni sus dirigentes e ideas. Ortega tenía que recurrir entonces a una fuente pública, pues no había inteligencia que diera información secreta. Daba igual si se podía obtener de estas fuentes, porque los generales nunca leen todos los informes y mucho menos los contrastan. En ese entonces, la literatura izquierdista estaba por todas partes. Así que el suboficial buscó entre muchas librerías, hasta encontrar un libro llamado El Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, de Roger Mercado. Copió el libro en una vieja máquina de escribir, para luego hacerlo un informe y enviarlo al SIE 1. El informe fue aceptado y con esto el ejército tuvo una base para comenzar a planear cómo derrotar a Sendero. Finalmente se cuenta cómo se obtenía la información en el ejército, antes de su presencia en Ayacucho. En resumen, se obtenía de 2 maneras. Uno era a través de los interrogatorios, que en realidad no sirvieron de mucho. Por su escaso conocimiento hacia Sendero, los militares no sabían muchas veces qué preguntar. Otra forma, y la más común, eran a través de informes de la policía, se recibían y luego lo adornaba con alguna hipótesis y listo. Se mandaba un informe a Los Cábitos, base militar en Ayacucho, para archivarlo. Como se pensará, no se trabajaba de forma seria. Capítulo 2. La retransmisión. En este capítulo se narra los detalles de un hecho insólito, sucedido a inicios de 1982 en la ciudad de Huamanga, Ayacucho. El asalto de la cárcel de esa ciudad. El autor nos introduce 2 personajes importantes para entender lo que se cuenta. El primero es el camarada César, secretario del Comité Regional de la zona de Fajardo. Cangallo y además mando militar de la acción. El segundo es la camarada Clara, miembro del Comité Central de ese entonces y mando político de la acción. Clara, al pertenecer al Comité Central, tenía mayor rango que César. Pero este, por ser mando militar, dirigiría el asalto de la cárcel, organizándolo todo. Para los maoístas, toda idea o acción tenía que estar subordinada a la política, e ideas. No importaba si de estas 2 se concluía algo absurdo o difícil de aplicar, la ideología era la que ordenaba las acciones militares del partido. Es por esto que un mando político tiene más poder que uno militar, incluso explica cómo Abimael, sin saber siquiera cómo usar un arma, tuvo el poder absoluto de un partido militarizado, pues él era quien dictaba la ideología del partido.
Con esto claro, se entiende aún más la relevancia de Clara y César en la acción, que se llevaría a cabo el 28 de febrero de 1982. Abimael Guzmán ordena el asalto de la cárcel de la ciudad de Huamanga, para liberar a su gente capturada. Se organiza todo un plan estratégico, con mapas, francotiradores en lugares estratégicos y vehículos de escape. El día indicado en la noche se procedió con el plan. Los senderistas dentro de la cárcel se amotinaron y vinieron un grupo de apoyo a liberarlos. Todo iba bien, pero falló el escape. El camarada César nunca vino con el vehículo para la fuga. Esto fue desastroso para Sendero, pues tuvo heridos en el asalto. Pero sobre todo habían fallado en su misión. Esta derrota enojó mucho a Guzmán. El partido estaba a pocos días de una reunión decisiva, la segunda conferencia nacional, que se iba a ser inaugurado con la liberación de prisioneros en diferentes cárceles del país. Habían fracasado en su meta. Entonces Guzmán tomó una decisión riesgosa. La repetición inmediata de la acción lo más rápido posible. Esto se llevó a cabo el 2 de marzo, y esta vez terminó en éxito. La autoridad en la cárcel fue golpeada y humillada. Incluso los policías como represalia, fueron al hospital donde estaban los senderistas heridos en el primer asalto, para vengarse de sus colegas caídos, matándolos con los cables de respiración. También podemos mencionar que este ataque fue una de las razones, aunque no decisiva, por las cuales el ministro del Interior, en ese entonces, José Gagliardi renunció a su puesto. Luego del ataque a la cárcel, en junio del mismo año, el Comité Regional de Ayacucho realizó la retransmisión de la Segunda Conferencia Nacional, una actividad donde se explica los avances y órdenes del partido, así como mandar directivas del Comité Central. Este, se llevó a cabo en una casa de conocidos del partido. Adornaron el lugar con banderas rojas y símbolos comunistas. Y al día siguiente comenzaron la reunión cantando la Internacional, para dar paso a los dirigentes de mayor rango, entre ellos Clara, y hablar sobre sus consignas. Entre ellas, dar a conocer su obediencia y devoción absoluta al partido y sobre todo al presidente Gonzalo, para ellos, garantía de éxito de la revolución. Según las fuentes del autor, Clara habría dicho: expreso mi absoluta sujeción a la jefatura, mi total, pleno, cabal, incondicional respaldo al hijo más preclaro de la clase. Luego añade, mi sujeción plena a nuestra concepción invicta del marxismo-leninismo-maoísmo pensamiento guía del presidente Gonzalo. Además, Clara hace alusión a una frase de Lenin: no debemos permitir que la moral de la clase se vea afectada, no importa cuántos líderes caigan. Se empezó a discutir los diferentes puntos de esta. Entre ellos estaba la consigna de batir para avanzar hacia las bases de apoyo. El término batir fue usado por Sendero para referirse a los ataques de pequeñas estaciones de policías, con esto se diezma la presencia de la seguridad del Estado, para luego robar las armas que tenían y controlar toda la zona que cuidaba la estación. Luego siguió un pequeño almuerzo. Para después dar paso a las autocríticas. En este proceso se da una especie de catarsis, que se hacían los mismos militantes de Sendero. Explicándolo de manera resumida, cada uno de sus militantes tenían que decir en qué han fallado o vacilado, y luego arrepentirse de manera absoluta, para dar paso a un convencimiento de su participación en la guerra. Muchas veces la autocrítica iba acompañado de humillaciones, hacia los mismos militantes. Fue entonces en la conferencia que se mandó primero a leer la crítica de Gonzalo hacia los demás. Tanto Clara y César fueron duramente criticados por Gonzalo, pues ellos eran los responsables del fallido plan para tomar la cárcel. Clara tuvo que aceptar todo lo que decía el presidente Gonzalo, incluso este le había llamado una Celestina, que significa alcahuete. Así pues, Clara tuvo que llamarse, en frente de su gente, a ella misma una Celestina. Cosa que la avergonzó mucho. En el libro se narra incluso, en la reunión, que un senderista, luego de autocriticar, se rompió en llanto, pues estaba totalmente convencido que había fallado y quería redimirse con los demás, y si es posible morir al hacerlo. Lo que luego se convertiría en realidad. Terminada la reunión del comité regional, Sendero tenía ya definidos sus planes para todo ese año. Como consecuencia, la violencia de la guerra se fue agrandando en todo Ayacucho. Muchas cosas pasaban, los curas no podían hacer misas, Sendero asalta puestos policiales, se adueñaban de diferentes pueblos y mataban a profesores que no se adecuaran a sus ideas. Todo esto hizo que Belaúnde tome la decisión de mandar al ejército a detener la violencia. Los militares creían que sería un trabajo sencillo, pues ya tenían experiencia enfrentando guerrillas.
Pero esta decisión fue tomada a la ligera por los políticos, pensando que solo con mandar a los militares ya se resolvía el problema. Lo que no sabían es que la violencia se incrementaría aún más con su presencia. Capítulo 3. La experiencia de matar. Se vuelve el tiempo en que el agente Jesús Sosa está de vendedor ambulante. Pasaban los días y no había resultados. En el transcurso del tiempo, los agentes hablaban de cómo, la lucha contra Sendero Luminoso los llenaba de orgullo, pues con esto defendían al país de una amenaza gigantesca. Además, les podía dar la oportunidad de ascender como suboficial de primer, segundo o tercer rango. Junto a Sosa, se encontraban agentes que, más adelante integrarían el conocido Grupo Colina, encargado de matar a sospechosos de terrorismo. Entre ellos estaban Julio Chuquí, Hugo Coral, Ángel Pino, entre otros, que si bien, no estuvieron junto a Sosa en su estadía en Ayacucho, sí trabajaron en lo mismo que él, la recolección de información. También estaba Santiago Martín Rivas, el jefe del Grupo Colina, aunque no junto a los demás agentes. Él se encargaba de construir pistas en la zona de Ayacucho, haciendo uso de su especialidad militar, la ingeniería. Algo curioso de la carrera, en general, de agente en el ejército, es el tiempo de servicio. Muchos de ellos veían, a lo largo de su trabajo, como sus jefes fueron dados de baja por la institución, reemplazándolos de manera inmediata. Esto hacía de los agentes sean testigos de muchos de los secretos de coroneles, generales o comandantes. Desde líos de faldas, hasta decisiones importantes de los operativos, los agentes sabían bien que sus jefes eran aves de paso, y cada uno se tenía que adaptar a estos. A inicios de 1983, los agentes aún no habían experimentado la sensación de matar, solo están recolectando información. Pero ya había entrado de lleno el ejército, y frente a esto Sendero tenía que actuar, aumentando la violencia. En ese mismo año pasó algo, que extrañó tanto a Sendero como a los militares. La matanza de los periodistas en Uchucchacay. Algunos pueblos hartos de los terroristas, decidieron aliarse con el ejército, y este les ofreció armas para su autodefensa. Fue con esta iniciativa que poco a poco Sendero fue expulsado de los pueblos de Ayacucho. En este punto se introduce a Carlota Tello y al camarada Juan, la primera era una dirigente importante en Sendero por su antigüedad y entrega a la organización, y el segundo dirigía a un grupo de senderistas. Sucede que en el año 1982, Carlota Tello fue atacada en Uchucchacay, logrando escapar gracias a los pocos pobladores que todavía eran adeptos a Sendero. Al año siguiente, el 21 de enero, el grupo de Juan había sido golpeado por los comuneros de Huaychao. Esto hizo que su equipo se replegara hacia las montañas de Balcón, una zona cercana a los pueblos donde había sido atacado, además de ser un lugar estratégico, donde se podía ver todo el campo. Fue ahí donde la gente de Juan, vieron aproximarse a un grupo de personas extrañas. Juan dio la orden de estar atentos a los movimientos de estas. Resulta que esta gente eran los periodistas que, más adelante encontrarían su final en Uchucchacay. Los testimonios recogidos por el autor dan información interesante, antes y después del suceso. Como se recuerda, el hecho estuvo lleno de polémica. Porque se dijo que los comuneros de Uchucchacay mataron a los periodistas por pensar que eran terroristas, y sobre todo que los militares no influyeron en los pobladores. La opinión pública desconfiaba de esto. Hubo incluso una comisión de investigación liderado por Vargas Llosa, que concluyó lo mismo que el relato oficial. También se llegó a decir que los comuneros vieron que los periodistas tenían consigo una bandera roja, y esto dio más seguridad a los pobladores de que eran senderistas. Los testimonios recogidos por Uceda, dan un poco de fuerza de dicha teoría de la bandera, pero nada concreto en sí. Otra cosa que el libro plantea, es la posibilidad, de la existencia de un contacto, de una de las víctimas con Sendero Luminoso. Sería Octavio Infante, que en ese momento dirigía el periódico Noticias, la persona que quiso establecer dicho contacto. El autor cuenta con muchas fuentes e información que dan validez a la hipótesis, entre ellas estaría las declaraciones de Enrique Infante, el hijo de Octavio, que confirmaría las relaciones de su padre con Sendero, diciendo: nunca militó, pero quizá asumió tareas que desconocíamos. Además el mismo Uceda, tiene consigo un dato interesante. Al parecer Eduardo de la Piniella, jefe del periódico Zurdo, Marca, y que más adelante sería víctima en Uchucchacay, quería armar una entrevista exclusiva con Sendero. Para esto se necesitaba un contacto en Huamanga, Uceda siendo redactor del periódico le correspondía establecerlo.
Nada más que con Octavio Infante habló el autor para llegar a dicho fin, al final no se logró por problemas de salud de Infante, finalmente se quedó en nada la entrevista. Con todo esto, se puede confirmar una cierta relación entre Octavio Infante y Sendero Luminoso. Pero queda una duda. ¿Se quiso establecer el día de la matanza de los periodistas, un contacto con gente de Sendero? En realidad no. En ese momento, el único dirigente con quien podían hablar los periodistas es el ya conocido camarada Juan. No había otro grupo por la zona. Esto lo corrobora el autor, que tuvo una fuente excepcional, el mismo Juan. En la conversación que se puede leer en el libro, Juan narra cómo fue atacado en Huaychao, y cómo escapó con un grupo reducido a las alturas de Balcón, algunos se desviaron y otros se perdieron. Además da una observación interesante de cómo los pobladores tuvieron sus primeras conexiones con el ejército. Según Juan, en los pueblos más pobres de Ayacucho, el servicio militar, y no la educación, les daba a los jóvenes un estatus superior, se pensaban en los pueblos que, personas con una formación militar debían encargarse de gobernar. Juan piensa que esto fue un factor que sirvió de base a los militares para hacer alianzas con los pobladores. Finalmente Juan narra cómo vio a los periodistas acercarse a Uchuracay, y él mismo dice que nunca hubo un acuerdo para reunirse con ellos. También confirma que, conocían bien a uno de ellos, a Juan Argúmeno, quien fue el guía de los periodistas y futura víctima. Aparte de la conversación del autor con Juan, hay otra historia, que cuenta la odisea que pasó la viuda del guía de los periodistas, Juan Argúmeno, para poder encontrar su cuerpo. Primero le insistió a la policía que le den información, no se la dieron. Derrotada, fue a pedirle ayuda a un grupo de senderistas que conocía por su esposo. Este era dirigido por la camarada Clara. Ella aceptó ayudarla, pero le dijo que ya no se metiera con la policía y menos con los militares. Ellos le avisarían si lo encontraban. Pasa el tiempo y la llaman a la viuda, el 20 de noviembre. Ya habían encontrado el cuerpo para que se lo lleve, la señora Julia Aguilar pudo encontrar y enterrar a su esposo, aunque de manera oficial su cuerpo estaba desaparecido. La hostilidad de los pueblos, por supuesto, tenía preocupados a los dirigentes de Sendero, pues el campesinado para ellos era su base y escudo para la guerrilla. Tener en contra a los pobladores de Ayacucho, hizo que se aplicaran el contrarrestablecimiento en todos los pueblos. ¿Qué significa volver a dominar las zonas, teniendo como herramienta el terror total? Un ejemplo de esto era lo sucedido en Lucanamarca. Mientras pasaba todo esto, el ejército mandó a sus agentes a investigar lo ocurrido en Uchuracay. Jesús Sousa investigó poco el caso, luego fue enviado junto a El Ferniquen a un pueblo pequeño llamado Otros. Aquí experimentó su primera gran impresión en lo que iba de trabajo. En la noche, mientras descansaban en una casa abandonada, un grupo de senderistas armados pasó muy cerca de ellos, sin detectarlos. Esto naturalmente, impactó mucho a los agentes, pero no fue algo que sorprendiera en el cuartel. No fue, para nada un enfrentamiento, pues ellos se escondieron bien para no ser detectados. Pero los hizo reflexionar, y se dieron cuenta de que en cualquier momento los terroristas podían atacar, ese sentimiento de inseguridad y miedo persistió en toda su instancia en Ayacucho. Es un sentimiento que muchos militares sentían al permanecer mucho tiempo en esas zonas de emergencia, incluso hay agentes que se quedaron locos o con algún trauma que no los deja descansar tranquilos. El trabajo le hizo pensar a Sosa, que se tiene que actuar con mano dura contra Sendero. Los jueces eran muy amables con los detenidos y había que remediar la situación. Como se pensara, deshaciéndose del sospechoso en el cuartel, antes que mandarlo con un juez. Fue un pensamiento común entre los militares de la época, incluso los más altos mandos pensaban igual, y más que ellos, tal vez el presidente de la República. Como sea, pasado la investigación sobre el caso de Uchuracay, el comandante Paz, había capturado a 2 detenidos y los habían traído del cuartel Los Cábitos. Ya había sido interrogado en este lugar, y solo se estaba procediendo con el infieme. Terminado el papeleo, el comandante Pato le pidió a Jesús Sousa que traiga a un agente de confianza y esté atento a su llamado. Pronto Sousa recibió la orden de transportar a los detenidos, junto al comandante Pato, el capitán Coral y otro agente a una zona cercana a Los Cábitos. Ya podía darse una idea de lo que haría, pues había cargado en la camioneta palas y picos. Fue en la noche cuando ocurrió, transportó a los detenidos en una zona cercana a Los Cábitos. Bajaron los militares, el comandante Pato les pidió a los agentes que excavaran 2 fosas. Fue un trabajo complicado, justo eligieron un lugar con tierra sólida, y no lograron más que hacer una pequeña fosa, pero esto era suficiente.
Bajaron a los detenidos, y les quitaron los sacos que cubrían sus caras. Ambos fueron conducidos a sus fosas, para darles fin. Uno de ellos dio problemas, estuvo forcejeando contra el otro agente y el coronel, así que Jesús Sousa tenía que intervenir. Lo hizo, apuntó su pistola al detenido y disparó. El cuerpo estaba alrededor de la fosa y simplemente cayó dentro de ella. El agente no se inmutó siquiera, había experimentado el matar a alguien y no tuvo reacción alguna. Más bien, fue al auxilio del comandante Pato, que estaba forcejeando con el detenido. Llegó Sosa y mató a su segunda víctima. Como dato curioso, el autor le preguntó sobre esta escena al comandante Paz. Este respondió que todo lo que se narra es falso y no siga escribiendo cosas así, ya que puede ocasionar un rechazo de la población hacia las fuerzas del orden. Cabe decir que la mayoría de los superiores de los agentes, e incluso los mismos agentes, no reconocen su responsabilidad en los hechos que se cuentan a lo largo del libro. Salvo escasas excepciones como se verá más adelante.